La comunidad cristiana Oasis presenta Predicaciones Online. Escucha la palabra de Dios y sigue transformando tu manera de pensar. Salude a la persona que se encuentra a su lado y dígale: bienvenido a la casa de Dios. Vamos, dele un saludo fraterno. Quizás a muchos no lo ha visto ya una semana. Dígale: bienvenido, bienvenida a la casa de Dios. ¿Cuántos están alegres en esta mañana? Amén. Es un tiempo maravilloso, es un tiempo de mucha edificación. Y para mí en especial es un tiempo diferente, porque es diferente un culto cuando uno está involucrado, hermano. Y no se diga el tamaño de la responsabilidad de poder estar aquí al frente después de haber recibido la administración de Dios, después de haberle preguntado al Señor qué quieres hacer el día de hoy. ¿Sabe que estar aquí al frente lleva mucha responsabilidad? ¿Cuántos dicen amén? No es cualquier cosa, no es pararse detrás de un podio y decir algo que ya está preestablecido o una oratoria, hermano. Es una responsabilidad extrema el saber que uno es el portavoz de una palabra, que uno es el portavoz de un mensaje que puede transformarle o que puede marcarle la vida a alguien que está dispuesto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, yo sé que el Señor va a hacer cosas extraordinarias. Tengo una plena convicción de que Dios va a hacer cosas grandes. Amén. Pero le advierto algo: lo va a hacer solo y exclusivamente con las personas que están dispuestas y están disponibles delante de Él. Amén. Así que dígale al que está a su lado: disponte en esta mañana. Abre tu corazón a la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Dentro de la serie que se está trabajando como iglesia, que tiene como título, ¿cómo tiene como título si la colocan ahí? Libres de la amargura del alma. En esta mañana, siguiendo los lineamientos de lo que el Señor está haciendo, vamos a traer una palabra que le hemos titulado: la amargura, córtala de raíz. Amén. Si usted va a tomar nota, coloque ese título, porque ya de entrada habla mucho, hermano. ¿Cómo se llama la palabra? La amargura, córtala de raíz. Voy a pedirle que abra su Biblia, y si en cabina nos ayudan, por favor, en el libro, la carta a los Efesios, capítulo 4. Quisiéramos aprovechar el tiempo al máximo en esta mañana. Efesios capítulo 4, versículo 30. Amén. 30, 31 y 32 vamos a leer como un texto introductorio. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 30, dice: y no contristéis, ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Versículo 31 dice: quítense de vosotros, ¿qué cosa, hermano? Diga conmigo: toda amargura. Y de allí hay una serie de situaciones como el enojo, la ira, la gritería y maledicencia y toda malicia. Versículo 32 dice: antes sed benignos unos con otros. ¿Qué más nos dice la palabra? Misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y aquí nos da la pauta, ¿no? Dice: como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Levánteme la mano derecha, quien ha sido perdonado por Cristo. Aquí hay un grupo de personas que han sido perdonadas por gracia, por misericordia y por amor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Aleluya.
La amargura, córtala. ¿De dónde la vamos a cortar en esta mañana? De raíz. Quisiera colocar unas bases conceptuales antes de iniciar y construir la palabra en esta mañana, diciendo que cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿cuántos creen que Dios creó los cielos y la tierra? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Cuando Dios crea los cielos y la tierra, hermano, todo lo creó con un propósito. Nada de lo que fue diseñado, nada de lo que fue creado, Dios lo hizo al azar. ¿Cuántos dicen amén? Todo tiene un propósito, todo tuvo un destino perfecto, todo tuvo un fin específico. Y dentro de ese plan magnífico, perfecto de Dios, crea los cielos, crea la tierra, crea el mar, crea los montes, los volcanes, crea la naturaleza, los animales, crea al hombre, crea a la mujer. Y cuando Dios estuvo creando, Dios pensó en lo bueno. ¿Cuántos dicen que Dios es bueno? Diga conmigo, Dios es bueno. A pesar que muchos por ahí andan diciendo que no lo es, yo estoy convencido de que Dios es bueno. Crea todo con un propósito y un plan preestablecido. Pero pasa algo, hermano. Allá en el cielo, creo que usted ya lo habrá leído en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías, ocurre algo que perturbó y que distorsionó ese propósito divino. El ángel llamado Luzbel, hoy conocido como el famoso Satanás, se rebela contra Dios. Y cuando se rebela, dice en la Biblia que no solamente cayó él, porque fue expulsado de los cielos, del tercer cielo, fue expulsado del cielo. Y no solamente que él cae, sino que dice que se lleva la tercera parte de los ángeles. ¿Cuántos leyeron eso alguna vez? Los convence con mentira, con engaño, los atrapa, los seduce y se los lleva con él. Cuando cae aquí en la tierra, usted sabe que todo estaba extraordinario hasta que Satanás fue lanzado aquí a la tierra. ¿Qué pasó? En el huerto del Edén, usted sabe la historia, Dios da una orden que de todo el árbol, todos los árboles pueden comer menos de un árbol que el Señor lo detalla, y el diablo viene, engaña a la mujer atrae consigo al hombre, pecan, desobedecen la voluntad de Dios soberana, y en ese mismo momento empezó la debacle, la destrucción y todo lo negativo y lo malo aquí en esta tierra. La tierra se distorsiona. Todo el plan maravilloso, todo eso perfecto, todo eso extraordinario, fabuloso que Dios tenía, se dañó por causa de la desobediencia. Y yo quisiera partir desde ahí para empezar a trabajar lo que es la amargura. Porque cuando el hombre peca, dentro del marco legal de lo espiritual, se abre una brecha. Y el diablo, yo diría, antes que Adán en el huerto, Satanás fue el primer sembrador. Porque a través de la iniquidad con la cual él es expulsado, por la cual él es arrojado del cielo, empieza a tener unas semillas en sí mismo, las semillas de la iniquidad. Y esa semilla, cuando el hombre cae en pecado aquí en la tierra, empieza a ser sembrada en el ser humano. ¿Cuántos saben que toda semilla, cuando es sembrada, tiene que germinar? Amén, a su debido tiempo. Entonces, esa semilla fue sembrada en el ser humano y en su tiempo empezó a germinar, porque halló lo que nosotros conocemos en el mundo espiritual, una legalidad. Se siembra, germina, y en ese momento empieza a nacer raíces dentro de la humanidad, dentro
del ser humano. Y déjeme decirle una verdad, que en esta vida todo ser humano va a tener que batallar y arrancar de su vida 5 raíces que germinaron a causa de esa semilla que se sembró en su tiempo. Y si usted quiere tomar nota, le digo la primera raíz, la raíz de la rebelión. El hombre batalla diariamente contra eso, hermano. La segunda raíz que el hombre batalla se llama la raíz del ocultismo. Rebelión, ocultismo. La tercera raíz se llama la raíz del rechazo. La cuarta raíz es la raíz de la soberbia. Y la quinta raíz, que son las más significativas dentro de lo que es la vida de un ser humano, se llama la raíz, diga conmigo, la raíz de la amargura. La raíz, ¿cómo se llama? La raíz de la amargura. Y en esta mañana hemos sido asignados de parte de Dios tratar esta raíz. Porque la amargura, si usted quiere tener un concepto, la amargura es un sentimiento duradero de frustración, de resentimiento, de tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Si vamos a la etimología de lo que es la amargura, estuve indagando a profundidad y la palabra amargura proviene de una raíz griega que se pronuncia pilcria, así tal como se lo estoy pronunciando, pilcria, que significa punzante, perforar con una punta, atravesar, perforar, algo que está amargo. Si quiere ir al hebreo, la palabra hebrea para amargura es morá, que significa aguas envenenadas o envenenamiento en sí. La amargura es el pecado más fácil de justificar. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos creen que la amargura es un pecado muy fácil de justificar? Amén. Y el más difícil de diagnosticar al mismo tiempo, porque es razonable disculparlo ante los hombres y ante el mismo Dios. A la vez, es uno de los pecados más comunes, diría yo también, muy peligrosos y perjudiciales, como vamos a ver más adelante, que también es uno de los pecados que más se contagia aquí en este planeta llamado Tierra. La amargura es un pecado durmiente. ¿Sabe por qué? Porque crece bajo la superficie, en lo más profundo del suelo de nuestros corazones. Es un pecado, hermano, que no está muy visible, sino que está debajo de una superficie. Por eso es una raíz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Estamos en la parte introductoria. La amargura es un resentimiento que viene a ser, diga conmigo, el veneno del alma. Vamos, dígalo conmigo. El veneno. ¿En qué se convierte la amargura? El veneno del alma. Tómele asunto a esa frase. El veneno del alma, porque va contaminando todo hasta que destruye la vida de Dios en nosotros. También acaba los valores de la personalidad y al hombre en su totalidad. La amargura es la única contaminación que hace olvidar toda buena obra que Dios y las personas hayan hecho con nosotros. O sea que la amargura tiene que ver mucho con un corazón ingrato. Cuando alguien está amargado, hermano, cuando alguien está sufriendo y tiene muy profunda esa raíz, escúcheme, Dios puede haberle bendecido de una forma extraordinaria, Dios puede haberlo sorprendido, Dios puede haber recibido tantas cosas lindas de Dios, pero a causa de la amargura, una persona, hermano, puede irse en contra de ese Dios que lo bendijo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Puede empezar a irse en contra de esa voluntad que en un principio era maravillosa para ese ser humano. La amargura, como decíamos, también nos hace ser malagradecidos con las personas que en un momento nos ayudaron o nos bendijeron. Hermano, personas que siempre están bendiciendo a otras,
en ese momento todo es lindo, todo maravilloso, qué lindo que Dios te esté utilizando, pero por causa de una situación y se provoca una amargura, en ese momento se puede romper esa relación. En ese momento usted se puede olvidar de todo lo bueno que es esa persona y solamente enfocarse en esa situación que la afectó y que se sembró esa semilla, después se convirtió en una raíz y se amargó su vida. La raíz de la amargura es el semillero fértil del enemigo, del cual él toma ventaja. Y si usted quiere anotar allí cuáles son los frutos, porque no es que la raíz está allí, sino que crea un árbol, y ese árbol tiene que dar frutos. Y si usted quiere anotar algunos de los frutos de la amargura, son, mejor dicho, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia, odios, venganza, resentimiento, celos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que trato de decirle con esta lista es que la amargura jamás va a estar sola. ¿Cuántos dicen amén? La amargura jamás usted la va a notar o la va a experimentar aislada. Siempre va concadenándose con otras cosas y con otros pecados. Amén. Muy bien. ¿De dónde viene la amargura? En esta mañana vamos a ver 3 causas terribles, hermanos, por donde viene o por donde la amargura toma legalidad en la vida de un ser humano. La primera causa por la cual la amargura opera en un hombre o en una mujer se llama cuando se nos ha sido quitado algo o hemos perdido algo. Quisiera que abra su Biblia en Génesis capítulo 27, versículo 34. La primera causa de la amargura es cuando a nosotros se nos ha sido quitado algo o hemos perdido algo así de repente. Y quisiera hablar de un personaje que está en Génesis capítulo 27, versículo 34. Génesis capítulo 27, versículo 34. Vamos a leer. Dice así: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy, ¿qué dice allí? Y muy amarga exclamación. Y vamos a ver por qué lo hizo. Y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Dígame si este hombre no tenía razón para estar amargado. La primogenitura en ese tiempo era muy importante. Tenía mucha valía, mucho significado. Entonces dijo: ¿no has guardado bendición para mí?, le pregunta Esaú a su padre. Isaac respondió y le dijo a Esaú: he aquí, yo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz. ¿Y qué hizo? Registra la palabra que Esaú lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, etcétera, etcétera y etcétera. ¿Cómo se llamaba este personaje bíblico que se amargó? Esaú. Esaú perdió su primogenitura y cuando se dio cuenta de esto, le vino una gran amargura. Fue suplantada su primogenitura. ¿Qué perdió Esaú, hermano? Algo perdió, algo muy importante. Y la pregunta en esta mañana, porque no quisiera solo centrarme en historias bíblicas, sino ser muy puntual,
en situaciones cotidianas que nosotros vivimos. La pregunta en esta mañana es, ¿qué te quitaron a ti? Pregúntele a la persona que está a su lado, pregúntele, ¿qué te han quitado a ti? Pregúntele, ¿qué perdiste? ¿Qué has perdido en la vida? ¿Qué te usurparon a ti? ¿Qué perdiste? ¿Qué te amargó? Y mejor no escuche su respuesta, hermano, porque después se va a poner a llorar y usted también va a consolar ahí, se va a poner a llorar. Ahora pregúntese a sí mismo o a sí misma, ¿qué he perdido en este tiempo? Esaú se amargó y lloró amargamente porque perdió algo importante. La pregunta es, ¿qué perdiste? ¿Qué se te robó a ti? ¿Quiere que le diga algunas cosas? De pronto usted se va a identificar con alguna de ellas. Quizás algún bien material. Y por si acaso, hermano, cuando empiece, porque yo tengo un poco de listas acá, cuando empiece a narrar situaciones de vida o cosas, no piense de que yo he indagado la vida de usted o de alguien y por eso la tomé. Amén. Si le tocó, hermano, es como ese guante, al que le queda el guante, que se lo chante, hermano. Pero es Dios que quiere ser muy directo con usted. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren ser confrontados con Dios? Si no, no tiene sentido una palabra. Si usted no es confrontado con Dios y con una verdad, no tiene sentido predicar una palabra, hermano. ¿Algún bien material? Quizás fue una casa, quizás un automóvil, algún terreno, quizás alguna herencia que se le prometió hace años y nunca la recibió. Por deudas, hermanos, muchos perdieron casas. Una herencia, no sé, de pronto alguien esperaba una herencia de un familiar y de repente esa persona dijo, ya no te la voy a dar, se la voy a dar a otra persona. Un carro de pronto se lo chocaron, quedó siniestrado, lo perdió. Quizás alguna deuda, por alguna deuda que tenía que cancelar de urgencia, usted tuvo que vender su automóvil. Y dígame si usted no se amargó por eso. Porque ahora de la comodidad de estar sentado en su automóvil, ahora tiene que andar a pie, hermano. O tiene que estar en esa metro, ¿cómo es que le llaman eso? Usted lo ha dicho, por si acaso, abogado Nebo, ahí está. Donde hay mucha incomodidad, donde está apretado uno, donde suda, donde tiene que hacer cosas que de pronto nunca pensó que le iba a realizar. Quizás una carrera que quisiste estudiar o un título que nunca se obtuvo. Muchachos que se emprendieron, ¿no?, una meta y dijeron, yo voy a estudiar esta carrera. Y vino el gobierno y trastocó todo, ¿no? Porque antes usted decidía la carrera, sino que era así, hermano. Usted decidía la carrera y usted decía, yo voy a estudiar esto y lo estudiaba. Pero ahora se trastocó todo con el gobierno que pasó y que está pasando también. Y ahora a usted le eligieron la carrera y ese sueño que usted tenía, que se lo había prometido a sí mismo o a sí misma, no se cumplió. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que estuvo 1 año, 2 años, 3 años y por casualidades, infortunios de la vida, usted no logró la meta que se propuso y nunca se tomó la foto con ese título al frente de toda su familia o de personas que usted quería demostrarle que era alguien en la vida, entre comillas. Dígame si eso no amarga la vida. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Pocos? Solo los que le pasó eso dicen amén. Número 3, la pérdida de una empresa o un negocio amarga la vida, hermano. Personas que reunieron dinero, personas que se esforzaron por hacer un capital para emprender algo importante como una empresa, le metieron todo su empeño, le metieron esfuerzo, inteligencia, tiempo y muchas cosas que se mete ahí. Y de pronto, de la noche a la mañana, quebró todo. De pronto, de la noche a la mañana, ese negocio que se hizo no fue de tanto beneficio, se acabó.
Dígame si eso no amarga la vida. La pérdida de un empleo, la pérdida de un trabajo, hermano. Mírele y observe la cara, el rostro de una persona que sale de esa oficina después que firma una renuncia en una empresa. Amén. Sea muy observador y mire no solamente esa cara de tristeza, sino que mire lo que el diablo está causando en esa vida. Está sembrando amargura. Con la incertidumbre que quizás no vuelva a trabajar en otro lugar. Le digo otra, la pérdida de una pareja sentimental amarga la vida. ¿Aló? Ay, escuché por ahí. Cuando uno se ilusiona, hermano, cuando uno hace planes, cuando uno se proyecta un futuro con una persona, empieza a soñar con, mejor dicho, ustedes saben de lo que les estoy hablando, y de repente viene el destino, la vida, y empieza a tratarle mal, como algunos dicen, y de repente esa persona se va de su vida, decide no seguir caminar con usted, por diferentes motivos, hermano. Hay muchos motivos por el cual una persona se separa de una pareja sentimental. Pregúntele a esa persona cómo está o cómo queda. La pérdida de un ser querido, hermano, creo que de todas las que estoy nombrando, esta es terrible. La pérdida de un ser querido, donde usted se imaginaba que iba a estar con él o con esa persona o con ella muchos años, disfrutarlo, estar allí algunos años más, planes de viajes, planes de celebrar cumpleaños, y de repente la muerte intersectó esa vida y se fue de la tierra. Dígame si no queda uno amargado, dígame si no queda uno triste y desconsolado. El abandono de un padre o una madre en el hogar, cuando usted era un niño o una niña, de repente después de ver tantas peleas y griterías, uno de los dos toma la decisión de abandonar la casa. Y usted era un niño o una niña y no sabía lo que estaba pasando. ¿Sabe que muchas personas no logran superar eso hasta este presente? En consejerías y administraciones hemos tenido muchos casos donde personas no entienden por qué tienen amargura en su corazón. No entienden por qué, escúchenme esto, no entienden por qué otras personas viven una felicidad y una estabilidad emocional en un hogar. Y de repente usted se siente incómodo cuando ve que otras personas son felices y sonríen. Y usted le da vuelta dentro de su vida, usted le da vuelta y vuelta y vuelta, y usted se pregunta, ¿por qué me siento así? ¿Quiere que le diga la respuesta? Es porque usted sufrió una afectación terrible cuando era niño o era niña, o cuando era un adolescente. Cuando papá o mamá cogió su maleta y dijo, hasta aquí llegó mi presencia en esta casa. Y se fue con otros o con otras. Eso le amarga la vida. Por eso le dije, hermano, 2 semanas anteriores o 3 semanas se ha hablado mucho de lo que es bíblicamente la amargura, pero yo quisiera ser puntual. Número 2, ¿cómo se llama la primera causa? Cuando se nos ha sido quitado algo o hemos perdido algo. Número 2, cuando tenemos circunstancias en nuestra vida que ni por más que nos esforcemos, no las podemos cambiar. ¿A cuánto le ha pasado eso alguna vez? Job capítulo 7, vamos al libro de Job, capítulo 7, versículo 2. Libro de Job, capítulo 7, versículo 2. Si usted lo tiene, lo puede leer en pantalla allí. Dice así: como el siervo suspira, escúcheme, yo quisiera que usted lea estos textos y usted se ponga en los zapatos de Job por unos minutos y va a experimentar algo terrible en su vida. Porque Job dice, como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera
el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad. Usted se puede imaginar cuando un trabajador está exhausto, cuando un trabajador está cansado y lo que quiere es irse a su casa a descansar. Imagínense cómo anhelaba eso. Dice, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado, miren lo que estaba viviendo Job, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. ¿Sabe lo que está diciendo Job aquí? No puede dormir en las noches. Amanecía día tras día, hermano, y estaba inquieto. Se encontraba triste. Versículo 5 dice, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. ¿Sabe por qué? Porque estaba sufriendo una sarna maligna, hermano. Se le estaba carcomiendo la piel. Porque el diablo le pidió tocar su cuerpo al Señor. Porque ¿se acuerda cuando alguna vez leyó Job? Él dijo, ¿acaso Job te sirve de balde? ¿Acaso Job te adora y hace sacrificios porque sí, así es la vida? Quítale todo lo que tienes y verá cómo reniega delante de tu presencia. Ese fue el trato que el diablo negoció con el Señor. Y el Señor, conociendo a su siervo Job, le dijo al diablo, toca todo lo que tienes, pero no toques su vida, no lo mates. ¿Qué perdió? Bueyes, perdió ¿qué más? Ovejas, perdió vacas, perdió ganado, perdió sus propios hijos. Y de remate la esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete. Qué hermosa esposa, hermano. ¿Cuántos quieren tener una esposa así? Toca su cuerpo y el diablo le coloca una sarna. Hermano, dice allí que la carne estaba vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Y mis días fueron, dice, más veloces que la lanzadera de tejedor y fenecieron mis esperanzas. Acuérdate de mi vida en un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Y escuche lo que dice, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Por tanto, mire lo que dice versículo 11, por tanto no refrenaré mi boca, dice Job, hablaré, ¿qué dice allí? En la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. No puedo refrenar mi boca, dice, no puedo callarme. Se metió unos minutos en los zapatos de Job. Hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Cuando tenemos circunstancias que no podemos cambiar en la vida, hermano, uno se siente así. Job no podía cambiar las circunstancias que estaba viviendo y se amargó. Cuando una persona se encuentra bajo una circunstancia que le sobrecoge y que no puede cambiar, le viene el desánimo, se angustia, se desespera y se siente sin esperanza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando una persona está sometida por mucho tiempo a un problema difícil durante el cual no ve cambio alguno, está en peligro, hermano, de abrir las puertas a un espíritu que se llama el espíritu de amargura, si usted se lo permite. ¿Sí me escuchó? Cuando constantemente usted quiere experimentar un cambio y no llega, cuando usted quiere cambiar la circunstancia, la atmósfera en la cual usted se está desenvolviendo, que no es muy favorable en la vida, y no pasa eso, usted corre un peligro de que el diablo siembre un espíritu de amargura muy fuerte, que es terrible, si se lo permite sembrar. ¿Cuáles son las cosas que no puedes cambiar y te amargan? Segunda pregunta en esta mañana. ¿Cuáles son las cosas que usted desea cambiar y no las puede lograr hacer y te amargan? Quizás ahorita usted se pone a pensar y dice, quizás
No tengo ninguna. ¿Quiere que le diga algunas que pueden ser? No poder cambiar a su esposo o a su esposa, hermano. Ahí sí ya como que, amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esposos, ¿cuántos dicen amén a eso? Esposas, ¿cuántos dicen amén a eso? Querer cambiar a su esposo. Ay, santo Dios. Ya no verlo así. Ya no escuchar esas palabras que son muy repetitivas. Ver cambios de actitudes. Ver cambios de forma de pensar, hermano. Y no poder hacer nada por eso. ¿Sabe que esa es una de las causas? Una de las causas, diría yo, dentro del análisis que he hecho. El querer cambiar al esposo o a la esposa es una de las causas más fuertes, hermano. Escuche lo que le digo. Una de las causas más fuertes por lo que una persona se amarga en la vida. Por una sencilla razón. ¿Sabe por qué? Porque la tiene al lado. Porque lo tiene cerca. Y déjeme decirle que las heridas que más afectan a una persona son las heridas que son causadas por los seres que amamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Son las heridas que son causadas por las personas que están muy cerca de nosotros. Número 2, no poder cambiar a un hijo o una hija. Díganme amén los papás acá en esta mañana. ¿Cuántos lucharon, hermano? ¿Cuántos siguen luchando porque ese hijo cambie? Porque deje lo que tiene que dejar. Porque empiece a obedecer y entra en lo que es la voluntad de Dios. Pregúntele a una madre que tanto ha luchado y orado y haber tenido tanto tiempo en la oración con Dios. Y pasan los días, pasan los meses, pasan los años, hermano, y todo sigue igual. ¿Cómo se encuentra una mamá? Se le amarga la vida. El no poder disfrutar de un hijo que se prediseñó para sí. Número 3, no poder cambiar el diagnóstico de alguna enfermedad. Usted está bien, no pasa nada con su salud y de repente va por un síntoma X a un diagnóstico de un médico y de repente le determina una enfermedad terrible. Obsérvele la cara a una persona que sale de un consultorio médico después de un diagnóstico con una enfermedad catastrófica. Otro, no poder cambiar la situación económica, hermano. Dígame si no amarga la vida eso. ¿Cuántos dicen amén? Usted se empeña por prosperar económicamente, se las ingenia, hace esto, hace lo de acá, y de repente todo sigue en lo mismo. Y hay escasez, hay necesidad en la casa, no tiene cómo pagar algunas cuentas. Amarga la vida, hermano. Diga conmigo, eso amarga la vida. No poder cambiar tu realidad presente te amarga la vida. Otro punto que amarga la vida, hermano, es cuando alguien nos ha herido emocionalmente. Ese es número 3, si está notando. Cuando alguien nos ha herido emocionalmente. Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 33. Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 33 dice: entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta. ¿Y qué dice ahí? Y lloró, y yendo decía: hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. ¿Sabe quién está hablando allí? El rey David. Después del asesinato de su hijo Absalón, quien por causa de una amargura se subleva contra su reino. Porque David no hizo nada cuando su hermana Tamar fue violada por su medio hermano Amnón, esperando que David solucione ese problema o ejecute algo. Pero como no lo hizo, Absalón se llenó de amargura y empezó a querer socavar y hacer sedición en el reino de David. Usted sabe que toda rebelión y toda sedición no termina en nada bueno. En el fragor de la lucha, de la batalla, los soldados
contrarios, después de haberse con su cabello enredado en una de las ramas huyendo, fue traspasado por saetas y fue asesinado. Escucha, hermano, muere un amargado y deja un padre amargado. ¿Cuáles son esas heridas emocionales? Palabras destructivas de parte de su cónyuge o de sus padres. Puede ser maltratos físicos, psicológicos, emocionales de su cónyuge o de sus padres. Abusos sexuales y violación de su integridad. Traiciones, infidelidades, rebeldía y desobediencia de los hijos. Divorcios en un hogar, falta de amor y afecto, desprecios, humillaciones, rechazos. Y hay más, hermano. Causa de la amargura es cuando somos afectados emocionalmente. Palabras hirientes, maldiciones, maltrato físico, psicológico, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los indicativos que muestran la raíz de amargura en una persona? Se los voy a nombrar porque los textos bíblicos por tiempo, quizás anótelo allí, Éxodo capítulo 15, 22 al 25. Uno de los indicativos de una raíz de amargura en una persona es la queja y la murmuración continua a las circunstancias de la vida y en contra de otras personas. Una persona que está amargada solamente se vive quejando, se queja. Si el sol sale, hermano, es porque hace sol. Si está garuando, hermano, es porque llueve. Si le sirven la sopa fría, ¿por qué está fría? Y si se la calienta, hasta que sopla y dice, ¿por qué me la sirves caliente? Para dar un ejemplo de las inconformidades que provocan las quejas. Número 2, todo el tiempo está airada y maldice de continuo. O sea, esa boca solamente saca maldiciones y maldiciones y es continuamente. Número 3, siempre recuerda detalles tales como nombres, cosas, palabras, circunstancias que fueron hechas y dichas. La raíz de la amargura se torna en un registro minucioso de todo. Solo se pasa recordando cuando fue herido o herida. Se acuerda de los nombres. De repente está viendo una película en el cine y de repente dicen un nombre. Y cuando nombran, valga la redundancia, ese nombre, no me lo nombres, porque se acordó. Palabras, circunstancias, etcétera. Número 4, el aislamiento. Toda persona con raíz de amargura se aísla por el temor a que le hieran más de lo que ya está. Hermano, una persona amargada no puede estar compartiendo mucho en comunidad. Una persona amargada se limita cuando hay que trabajar en equipo. A una persona amargada, hermano, no se le puede exigir mucho. Peor si en la vida se le exigió mucho. ¿Sabe que eso pasa aquí en la iglesia? No aquí en la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia del Señor. No solamente, hablo de la iglesia a nivel universal. ¿Cuántos conflictos se dan en los ministerios cuando se sirve a Dios? ¿Cuántos dimes y diretes, cuántas murmuraciones, cuántas calumnias, cuántas mentiras, cuántas afectaciones que salen de la boca cuando se trata de hacer un trabajo en equipo de servicio para Dios? ¿Cuántos malos entendidos? ¿Cuántas situaciones de conflictos se tiene? Y escúcheme algo, hermano, y creo que de parte de Dios es algo muy importante. Y estoy convencido de que una persona, si no ha sido sanada, hermano, mínimo en esta área, es muy difícil ser productivo dentro de las manos de Dios en un servicio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aunque suene muy duro, pero es una verdad. Personas que siempre solo viven en conflictos. Alerta, hermano. Estoy corriendo un poco, ¿sabe por qué? Porque yo le pedí al Señor en esta mañana que haga algo. ¿Cuántos quieren que Dios haga algo con toda esta raíz? ¿Cuántos quieren que Dios arranque y desarraigue esa raíz que tiene muchas manifestaciones negativas? El aislamiento, ¿cuáles son las consecuencias, hermanos? Se las voy a nombrar. Nos puede llevar, a apartarnos del Señor, del propósito de Dios.
Cuando dice Hebreos 12:15, mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es una palabra muy fuerte. Una amargura te puede apartar del propósito de Dios, porque uno deja de alcanzar la gracia de Dios. ¿Usted sabe lo que es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el poder de Dios que opera en nosotros para hacer las cosas que nuestras fuerzas humanas no la podemos lograr hacer. Cuando una persona está amargada, cuando una persona está afligida en amargura, ese poder Dios como que ya no lo trabaja en esa vida, porque se queda triste, solo, y empieza a luchar en sus fuerzas, porque la amargura empieza a apartar a esa persona de Dios. Y cuando alguien empieza a luchar en sus fuerzas, ¿sabe lo que pasa? Se cansa. Y cuando alguien se cansa, ¿qué pasa? Se paraliza. Y cuando alguien se paraliza, ¿qué pasa? No avanza. Y como no avanza, Dios sigue trabajando un proyecto, Dios sigue trabajando un propósito en un lugar. Y como no está conectado en ese mover del espíritu por causa de la amargura que hay dentro, como una raíz, se paralizó su vida de crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Se paraliza su vida de crecimiento y no camina con Dios. Yo sé que el Señor le está respondiendo muchas preguntas en esta mañana. Y el propósito fue ese, que Dios le hable, hermano, y que Dios ministre su corazón. Es la causante de muchas enfermedades físicas, la amargura. Le nombro algunas: la artritis, las úlceras, el insomnio, la migraña y los dolores de espalda, incluyendo el cáncer, hermano, son producidas por una raíz de amargura, comprobado científicamente. Personas que están con mucha migraña, con dolores de cabeza, con jaquecas, con cosas que están sufriendo, con artritis, con úlceras, no pueden dormir en las noches, tienen insomnio, dolores físicos, opresiones físicas. Cerciores, hermano, de que no tenga una raíz de amargura sembrada en su vida. ¿Cuántos quieren ser libres de eso? La amargura nos encierra en una prisión. En Hechos 8:23, Pedro le dice a Simón el mago: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. La amargura provoca que se genere alrededor de esa vida barrotes que después se convierten en una cárcel. ¿Cómo se sabe que una persona está metida en una cárcel de amargura, hermano? ¿Sabe por qué le estoy hablando de todo esto? Porque por la gracia de Dios, lo que es la sanidad interior, por eso quise enfocar el mensaje no tanto como una exposición de la palabra o algo expositivo, sino metido y sumergido en lo que es la sanidad interior de verdad. La raíz de amargura no se puede tratar como una predicación, ni ninguna de las 5 raíces que nombré, porque esas 5 raíces tienen que trabajarse bajo una exposición con el enfoque correcto que se llama sanidad interior, incluyendo la liberación. Y una palabra que se expone solamente como una información, hermano, no sirve para nada. Esto es exposición y la acción del Espíritu Santo a través de esta palabra operando en su vida. Amén. ¿Cómo se arranca una raíz de amargura? Y este es el final. Hermano, ya la detecté. ¿Cuántos detectaron alguna raíz en su vida con todo lo que hemos hablado? No levante su mano, solo diga amén. La pregunta es: ¿cómo se arranca la raíz de amargura? Porque yo sé que ya en su interior se está provocando un movimiento, en su interior ya se está provocando un deseo. ¿Sabe quién lo hace? Es el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo es el que trabaja en el interior de cada persona y dice que provoca el querer como el hacer. Y allí en el interior se está moviendo algo ya. ¿Cómo se arranca la raíz de amargura? Número 1, reconociendo y aceptando que está operando dentro de su alma. Hermano, una persona que no reconoce, por eso le dije que esta bendición de la sanidad y la liberación no es para todos. Porque una persona que no reconoce que hay una raíz que está sembrada en lo más profundo de su alma, jamás de los jamases va a poder ser libre. La liberación y la sanidad es exclusivamente para la gente que reconoce quien la necesita. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, reconozca que es un pecado delante de Dios. Si usted en esta mañana no lo reconoce así,
como un pecado delante de los ojos de Dios, usted no va a ser sanado. Número 3, decida perdonar. Y esta es la parte, hermano, la parte donde todo está bonito, pero cuando viene esta parte, muchos abortan su liberación y su sanidad. Decida perdonar a las personas que le afectaron en toda su vida. Si una persona no perdona, no puede ser sanada. Si una persona no perdona, no puede ser libre. ¿Sabe por qué? Porque en Mateo capítulo 6 está registrado en la palabra, después que Jesús les enseñó a orar a sus discípulos, termina con broche de oro diciendo esto: si ustedes no perdonan las ofensas a su prójimo, mi Padre que está en los cielos tampoco va a perdonar sus ofensas. Número 4, ore soltando los juicios lanzados en contra de aquellas personas, porque alguien que está amargado no le va a mandar un ramo de flores a aquella persona que la amargó. Inmediatamente se forman juicios, declaraciones de maldiciones. Y en esta mañana, si usted quiere ser libre, usted tiene que soltar los juicios lanzados en contra de aquellas personas. Y número 5 y último, hermano, renuncie y cancele toda raíz de amargura que está operando en su vida. ¿Cuántos quieren hacer esas 5 cosas en esta mañana? Si hay alguien que quiere provocar esa liberación y esa sanidad, yo sé de lo que le estoy hablando. Colóquese sobre sus pies. Porque quisiera en esta mañana permitirle que el Espíritu Santo empiece a trabajar. Yo siento su presencia en esta mañana. Yo puedo percibir que Dios quiere romper y arrancar de raíz esto que se llama la amargura. Voy a pedirle que se coloque sobre sus pies. Cierre sus ojos allí donde usted se encuentra, hermano. Y si usted me dice, no, hermano, nada de eso me ocurre, tiene el permiso para quedarse allí sentado, no hay problema. Porque en esta mañana Dios quiere trabajar con los que son sinceros. Vamos, cierre sus ojos. Vamos, cierre sus ojos allí. Oh, su presencia está aquí. ¿Sabe por qué está su presencia? Porque el Señor sabía que aquí habían personas que lo necesitaban. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué está su presencia? Porque el Señor sabía que aquí hay algunos de sus hijos que quieren reconocer delante de Él que necesitan un toque especial. Deje que su presencia empiece a ministrarle. Vamos, cierre sus ojos allí. Cierre sus ojos allí. Y mientras viene la adoración, yo quisiera que usted delante de Dios empiece a sincerarse. Y lo primero que usted va a hacer junto conmigo en esta mañana es reconocer y aceptar que hay una raíz de amargura, que usted se preguntó, ¿por qué vivo así? ¿Por qué estoy experimentando esto? El Señor te dice en esta mañana, hijo, hija, porque hay una raíz de amargura. Vamos, reconózcalo y acéptelo. Reconózcalo y acéptelo en esta mañana. Permítale al Espíritu Santo que está manifestándose, que está tocando su espíritu en esta mañana, permítale que empiece a obrar. Espíritu Santo de Dios, empieza a redarguir cada vida. Espíritu Santo de Dios, empieza a trabajar en lo más profundo de cada persona en esta mañana. Espíritu de Dios, tú tienes el poder y tú tienes la capacidad absoluta, mi Dios, para traer convencimiento, para que podamos reconocer y aceptar que hay una raíz de amargura operando dentro de cada vida. Oh Santo. Y mientras la adoración empieza a fluir, su presencia empieza a trabajar.
siendo un pecador, fuiste a la cruz por mí. Hermano, usted no Me cante. entregaste todo. Los músicos nada más van a cantar aquí. No te reservaste nada. Bajo la unción, lo que quiero que haga en esta mañana es que empiece a reconocer, que usted se convenza. Y todos mis errores. Convénzase, hermano. Hay una raíz de amargura. Me rechazaste, No le esquive a esa sino raíz. que me abrazaste. Aquí está su amor. Diste tu sangre por Aquí está su mí. sangre. Diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Oh, sí, Señor. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, Ahí está tu presencia. diste todo por mí, mi Jesús. Ahí está su amor derramándose en esta Tu mañana. amor es alto, Oh, es tu amor, tu amor, tu amor. es profundo. Oh, es tu gracia. Y es ancho, sobrenatural. Es tu gracia y tu amor. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho. Señor, reconocemos en esta mañana Sobrenatural. que hay una raíz de amargura en nuestro interior. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, 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 sobrenatural. Lo segundo que usted tiene que hacer, mi hermano, mi hermana, es reconocer que es un pecado delante de Dios. Vamos, reconózcalo en esta mañana. Si usted pensaba que eso no era un pecado, el Señor le dice, sí es un pecado. Porque por causa de ese pecado usted puede perder la gracia de Dios. Y el Espíritu Santo empieza a redarguir ahora. Es un pecado delante de Dios porque usted puede perder su gracia. Usted puede perder sus bendiciones, hermano. Usted puede perder su salud. Usted puede perder su salvación. Vamos, reconozca. Es un pecado, Señor. Es un pecado. Y eso está dentro de mi vida. Lo tercero que usted va a hacer en esta mañana es decidir perdonar a las personas que la afectaron en toda su vida. Ahí usted puede ver un papá, una mamá que abandonó su casa cuando usted era un adolescente o usted era una niña o una niña. Ahí usted puede ver un papá maltratador que abusó mucho de su fuerza y le golpeó. Un padre que llegaba alcoholizado en las madrugadas y que veía cómo la fuerza levantaba a su mamá para que le haga la comida o le caliente la comida. Y eso marcó su vida. Y eso marcó su vida, hermano y hermana. Un padre que nunca le dio un abrazo, nunca le mostró afecto, nunca le dijo te amo mi hijo, te amo mi hija, y se crió con mucho dolor. Si usted sabe que vivió eso, hermano, deje que el Espíritu Santo empiece a colocar su gracia. Vamos, pídale la gracia al Espíritu de Dios. Pídale la gracia al Espíritu de Dios, hermano. Dile, Espíritu de Dios, coloca tu gracia para poder perdonar. ¿Sabe qué? Humanamente es muy difícil, pero cuando viene la presencia de Dios, eso sí se puede lograr.
Es por eso que le pido, hermano, que aproveche este tiempo, porque el kairos de Dios es ahora. Cuando usted quiera perdonar en otro momento, ¿sabe qué, hermano? Va a ser muy difícil, porque no es cuando uno quiere, sino cuando el Señor quiere. Y si usted está perdonando, yo quisiera que aquellas personas, hermano, que están dispuestas a perdonar como Dios lo pide, aquellas personas que se cansaron de estar viviendo en esa cárcel, aquellas personas que se cansaron de no disfrutar la vida del Espíritu, de no disfrutar las bendiciones de Dios por causa de la amargura, pasen acá al frente, hermano. Olvídese de quien esté a su lado. Es el kairos de Dios ahora. Quien te llama es el Señor porque quiere ayudarte. Quien te llama es Dios porque quiere sanar tu corazón. Quien te llama es Dios porque quiere sacarte de la cárcel. Porque de aquí yo sé que va a haber muchos testimonios, hermano. Miren lo que le estoy hablando. Muchos testimonios donde sus vidas van a ser diferentes. Muchos testimonios donde van a declarar que Dios hizo algo en esta mañana. Mucha gente que va a testificar: yo entré así a esa iglesia, pero ahora me voy diferente. Vamos, pasa. Aquellas personas que quieren soltar el perdón de una traición, de un engaño dentro de la pareja. Personas traicionadas, me habla el Señor. Pero no de ahora, sino de muchos años, que nunca perdonaron a aquellas personas. Infidelidades, personas que fueron marcadas por una traición. Hermano y hermana, el Señor te dice: ven acá que quiero sanar tu corazón. Pasa. No pierdas la oportunidad del Espíritu. Ahí está el Espíritu Santo, ahí está. Ahí está. Ahí está. Coloca tu mano en tu vientre, hermano y hermana. Vamos, los que están aquí al frente y siguen pasando, coloquen sus manos en sus vientres, porque la raíz está allí. Vamos, coloca tu mano en tu vientre. La raíz está allí. Muchas gracias por escuchar esta predicación. Si fue de bendición para tu vida, por favor, comparte este mensaje a tus amigos y hermanos. También te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Encuéntranos como CCE O Media y síguenos en nuestras redes sociales como CCE Oasis.